los gametos son células sexuales maduras aptas para la fecundación. Si bien ambos procesos, en cuanto hablamos de lo que es la gametogénesis, tienen algo parecido en ambos, se diferencian en la célula sexual final, ¿no? Ustedes pueden ver que el gameto es muy diferente a un ovocito maduro. Los gametos se originan en las células germinativas primordiales en la etapa prenatal, ¿no? Que están localizadas en el saco uterino y que posteriormente migran hacia las gónadas, ¿no? Estos gametos tienen células sexuales haploides con 23 cromosomas. Decíamos que tienen ciertas características comunes tanto a los hematogénesis como a la ovogénesis. Comparten la etapa de proliferación que por un fenómeno de mitosis, o sea, duplicación celular, van a dar lugar a las gonias con un número haploide de cromosomas, ¿no? Luego viene una fase de crecimiento celular, dando lugar a los citos tipo 1, ¿no? Puede ser los citos 1 o también tipo 1, con número haploide de cromosomas. Para finalmente entrar a la etapa de maduración donde predomina la meiosis, que es la, ¿no?, reducción del número de cromosomas, ¿no?, en una primera reducción y en una segunda reducción, o sea, hay dos meiosis. En la mujer solamente la segunda meiosis se da cuando hay fecundación, no solamente se queda en la primera. A finalizar van a dar lugar a los gametos que anteriormente ya os hemos mencionado. Entonces, en la mujer, la etapa de proliferación comienza básicamente siendo con las células germinativas en la etapa prenatal, ¿no? Esta proliferación en la cual predomina el fenómeno de mitosis, duplicación celular, va a dar lugar a los ovogones, ¿no?, que tienen un número haploide de cromosomas. Ya en la fase de la pubertad, ya entra la etapa de crecimiento, dando lugar a los ovocitos tipo 1 y tipo 2. Este ovocito tipo 2, ¿no?, es el que se va a expulsar en la ovulación, ¿no? Acá ya se produjo la primera división meiótica. Este ovocito tipo 2 solamente sufre la segunda división meiótica cuando hay fecundación, ¿no?, dando lugar, según el espermatozoide, al llamado cigoto o huevo, que es la forma más primitiva del ser humano. Acá vemos un esquema sobre cómo se produce la foliculogénesis, la formación de folículos en la vida prenatal. Todas las mujeres nacen con folículos primordiales, aproximadamente entre 2 a 4 millones de folículos primordiales. Luego, en la etapa ya de la pubertad, entre la influencia del estrógeno y la progesterona, comienza la formación de los folículos, ¿no?, donde en cada ciclo menstrual la mujer va a madurar los 3 folículos del número 3 o 4 y solamente un folículo se va a expulsar en la ovulación, que sería este folículo maduro o folículo también directo, ¿no?, está formado por una teca interna, una teca externa y una zona pelúcida, ¿no?, un núcleo y un citoplasma. Este fenómeno de foliculogénesis básicamente ya se comienza a desarrollar en la etapa prenatal, decíamos, ¿no? La mujer nace con los folículos primordiales, ya posteriormente en la pubertad se comienza con el ciclo menstrual, ¿no? A cada mes la mujer va a expulsar un folículo maduro. Y hacemos acá unas características de un ovocito maduro, o sea, visto para la fecundación. Vemos que mide 120 micras, está rodeado por una célula folicular llamada corona radiada. Igualmente hay una zona pelúcida que rodea el citoplasma, ¿no?, de este ovocito. En resumen, esta foliculogénesis se inicia en la vida prenatal, se reanuda en la pubertad y finaliza con la menopausia. El número de células sexuales es ilimitado, decíamos que aproximadamente, si bien la mujer nace con 2 o 4 millones de folículos primordiales, al momento de la pubertad cuenta con 200.000 o 400.000, o sea, hay un número de células limitado, llamamos reserva ovárica, que eso lo vemos cuando pedimos la hormona antimulleriana en las mujeres para ver su reserva ovárica y su futuro, ¿no?, en cuanto a sus posibles embarazos. Es un proceso cíclico, cada menstruación pues demora entre 28 o 30 días, ¿no? Las características cromosomas son 23 cromosomas y un cromosoma X, ¿no? El sexo lo pone el varón, que después vamos a ver. Es un proceso de larga duración, desde la menarquia hasta la menopausia. En el hombre ocurre algo parecido, hay una etapa de proliferación, el hombre nace con células germinativas
ya era porque la pubertad comienza el fenómeno de llamado espermatogénesis, ¿no? Hay un fenómeno de crecimiento, dando lugar al espermatocito tipo 1, que tiene un número haploide de cromosomas. Posteriormente, en el hombre sufre dos, el espermatogénesis sufre dos meiosis. La primera va a dar lugar al espermatocito tipo 2 y en la segunda meiosis va a dar lugar a 4 espermatozoides. A esto se llama espermátides, ¿no? Que ya tienen un número haploide, o sea, disminuye de 46 a 23 cromosomas. Estos espermátides, mediante un proceso llamado espermiogénesis, van a dar lugar a los espermatozoides. Estos espermatozoides, el 50% tienen un cromosoma X y el otro 50% un cromosoma Y. O sea, el sexo lo pone el varón, cuando se junta con el ovocito tipo 2, ¿no es cierto? Las características morfológicas de un espermatozoide, como pueden ver en la imagen, tiene forma de un pescadito, una cabeza, un cuello y una cola, mide aproximadamente 60-80 micras, la cabeza está constituida por un núcleo comensal que está rodeada por un casquete acrosómico, que es muy importante cuando hablamos de la fecundación, ¿no? Tiene escaso citoplasma. Este tipo de espermatozoides tienen una función, un movimiento rectilíneo que va a hacer que cuando se escuchen en la vagina asciendan por el útero. Entonces, hacemos una suma de espermatogénesis y dice la pubertad hasta la muerte, el número de sexuales es ilimitado, se dice no es más o menos por cada eyaculación, elimina entre 200 a 250 millones de espermas. Es un proceso continuo, desde la pubertad hasta que uno fallece. Las características cromosómicas, 50% de estos espermatozoides tienen un cromosoma X y el otro 50% un cromosoma Y. Es un proceso de corta duración, aproximadamente 60 días. Cuando hay alteraciones tanto en la primera división meiótica como en la segunda división meiótica, ¿no? Surgen problemas de tipo cromosomial. Normalmente, cada gamete debe tener 23 cromosomas, que juntándose dan por 26 cromosomas. Cuando esto no ocurre, cuando un gamete tiene 23 cromosomas y el otro tiene 24, da origen a la famosa trisomía, ¿no? El síndrome de Down, llamada trisomía 21, este cromosoma 21 que se ha duplicado. Ocurre al contrario que el síndrome de Down, donde había 23 cromosomas con otros 22, dando origen a 45 cromosomas, llamando esto una monosomía. El ejemplo más característico es el famoso síndrome de Down. En cuanto a la fecundación, como ustedes recordarán, es el proceso por el cual los gametos masculinos, espermatozoides y femeninos, ovocito tipo 2, se unen, se fusionan, dando lugar a la célula huevo o cigoto, que es decir, una forma más primitiva del ser humano. ¿Dónde se realiza la fecundación? En la ampolla de la trompa hepalógica, en esta zona. Acá pueden ver cómo los espermatozoides son limitados a la zona vaginal. Luego, mediante un proceso rectilíneo, ¿no? Y también por movimientos contráctiles del útero, atraviesa la trompa y acá es donde se va a unir con el ovocito tipo 2 en la ampolla. Es en este lugar donde se realiza la fecundación. Obviamente, para todo este tipo de procesos tiene que haber pues, todos los cambios moleculares y las alteraciones histológicas apropiadas para que esto se realice y suceda de esa manera. Acá pueden ver una imagen microelectrónica donde se ven cómo los espermatozoides están yendo, ¿no? a ponerse en contacto con la membrana del ovocito. Acá ya se expulsado el ovocito tipo 2 que se va a juntar con los espermatozoides. Y esto básicamente es lo que llamamos fecundación, el transporte de los gametos. Se dice que el espermatozoide avanza rápidamente, 1 centímetro por segundo. O sea que la fecundación se realiza rápidamente. Pero para que el ovocito pueda fecundar o llegar a la membrana plasmática del ovocito, tiene que sufrir unos procesos de capacitación en torno al espermatozoide, ¿no? Tienen que ser unos espermatozoides capacitados. Se llama capacitación del espermatozoide cuando es un proceso mediante el cual el espermatozoide adquiere su capacidad fecundante. Para esta adquisición de capacidad fecundante, el espermatozoide debe perder la parte del casquete acrosómico, tiene una capa de glicoproteína que lo hace este espermatozoide puede seguir avanzando y logre, ¿no? entrar a la segunda fase, que es la
en contacto con la corona radial y el traspaso de la zona pelusa. Entonces, la segunda fase sería la reacción prosómica, que es la liberación por parte de la prosoma del espermatozoide de enzimas del tipo acrosina y tripsina, que le permiten a este, ¿no?, al espermatozoide, penetrar la zona pelúcida. La zona pelúcida es como una barrera que impide el paso de los espermas que no están capacitados. Entonces, si hablamos de fases, vemos que hay una primera fase, ¿no?, un espermatozoide capacitado que ha perdido pues, la membrana, esta capa lipoproteica del casquete prosómico, logra penetrar la zona pelúcida, ¿no?, y entrar a la corona radial. Una segunda fase que es la penetración, ¿no?, una fase, a ver, vamos a ver, ¿no?, los 250 millones de espermatozoides expulsados en la vagina, solamente 500 llegan a esta fase. Entonces acá están penetrando la corona radial, nuestras enzimas de tipo tripsina, ¿no?, tripsina, atraviesan, son enzimas proteolíticas que, ¿no?, permiten el ingreso del espermatozoide hasta la membrana basal del ovocito. Acá pueden ver la imagen en microelectrónico cómo está entrando acá el espermatozoide de la membrana basal. El espermatozoide atraviesa también la zona pelúcida, ¿no?, y entra en contacto con la membrana plasmática del ovocito. Una vez que entra en contacto con la membrana basal del ovocito, se produce la famosa reacción cortical de zona. Acá pueden ver también la misma imagen, ¿no?, que son las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. Entonces, una vez que ya el espermatozoide logra penetrar y tomar contacto con la membrana basal del ovocito, se produce la famosa reacción de Son y reacción cortical. Es un proceso biomolecular por el cual el ovocito cierra sus puertas e impide el ingreso de más esperma, y así se evita la policitemia, o sea, el aumento de la poliespermia, ¿no?, que puedan ingresar más espermatozoides a la membrana, al núcleo, ¿no?, del ovocito. Es en este momento, una vez que ingresa, se produce la segunda división biótica. No solamente se produce la división biótica cuando el ovocito ha sido fecundado, ¿no?, con la expulsión del primer cuerpo polar, para luego iniciar la activación metabólica del óvulo. Una vez que ya el espermatozoide ha entrado, se producen estas dos fases o dos reacciones, ¿no?, moleculares, para luego terminar en la activación metabólica del huevo, que después vamos a ver qué cosa es. Entonces, si hacemos un resumen, vemos que primero la formación de la unión del esperma con el ovocito va a dar a la formación del cigoto, restablecimiento de la diploidía, o sea, 23 cromosomas del hombre y 23 cromosomas de la mujer, ¿no?, se establece la diploidía. La determinación del sexo cromosómico, repetimos, lo pone el hombre, que tiene 46 espermatozoides X y 23X, 23Y. Y luego de producirse todas estas fases con procesos moleculares, se va a dar inicio a la segmentación. La segmentación, como ustedes recordarán, es una vez que el cigoto está formado acá, comienza ¿no?, a ir a través de la trompa y mediante múltiples mitosis, ¿no?, se van multiplicando estas pequeñas células llamadas blastómeras, ¿no?, va avanzando por toda la zona de la trompa. Esto más o menos dura unos 5 días, ¿no?, para llegar hacia la zona de la cavidad uterina. En este intervalo, la segmentación llega a un estado en que se encuentran 16 blastómeras que, por su parecido a la mórula, se conocen como fase de mórula. En esta fase se diferencia una capa interna o masa celular interna que va a dar lugar posteriormente al embrioblasto, y una masa celular externa que va a dar lugar al estroblasto, ¿no? La mórula, al llegar a la cavidad uterina, ya está en la fase de blastocisto, ¿no? El blastocisto básicamente, como pueden ver acá, ¿no?, es las mitosis producidas por los blastoceles, ¿no?, y al llegar al número de 107 células se produce un ingreso de líquido, ¿no?, el fenómeno de ATP pasa y sodio, y en esta cavidad se conoce como blastocisto. Masa celular interna, embrioblasto, y masa celular externa, estroblasto. Entonces, la formación del blastocito, repetimos, tiene que ver básicamente con la introducción de líquido, ¿no?, a la zona dentro de este cigoto, ¿no?,
y la diferenciación de dos masas, una masa interna que después se va a llamar embrioblasto y una masa externa que se va a llamar trophoblasto. Estas son las reducciones que todavía persisten, pero para que este blastocito logre ingresar al endometrio, debe perder toda la capa pelúcida. Ese es un requisito indispensable para que el blastocito ingrese al endometrio, que debe ser obviamente un endometrio preparado, un endometrio en la fase sequestracional. Acá pueden ver, como ya está acá, más o menos al quinto o sexto día ya está el blastocito, ¿no? Ya está justo para el momento ya de comenzar a implantarse, puede ser en la cara anterior o posterior del útero, ¿no? Mediante el polo embrionario ya comienza a visitarse lo que es el incito trophoblasto, como ustedes verán, el incito trophoblasto y el trophoblasto. Son como pseudópodos que ingresan a la zona endometrial. Este endometrio, repetimos, debe ser un endometrio preparado, un endometrio en estado progestacional. Acá pueden ver lo que estábamos comentando anteriormente. Saben ustedes que en el ciclo menstrual hay una fase proliferativa, ¿no? De dominio estrogénico y una fase progestacional. Una vez que la mujer ovula en el día 14, el cuerpo lúteo comienza a producir bastante progesterona. Y esta progesterona que hace que se larguen las glándulas endometriales y se endurece el endometrio, y estas glándulas endometriales produzcan abundante glucosa, que es el alimento primario, que es el blastocito que se va a implantar en esta zona. Acá ya pueden ver lo que estaba mencionando anteriormente, ¿no? Como ya el embrión implantado, ¿no? Está acá ya siendo alimentado por el glucógeno de las glándulas endometriales. Cuando esta implantación no se produce ni en la cara anterior ni en la cara posterior del útero, sino en zonas anómalas, como por ejemplo puede ser ovario, puede ser vesículo o orificio del cuello uterino, o en todo caso también puede ser en la tuba, o sea, no logra, ¿no? El blastocito no logra ingresar a la cavidad uterina, sino se implanta en la trompa. Se conoce a este fenómeno, a esta alteración de implantación como embarazo ectópico. Embarazo ectópico que se puede derivar. La zona más frecuente de localización de un embarazo ectópico es en la trompa. Muchas veces hemos operado embarazos ectópicos porque se rompe ya la romper más o menos a la sexta semana, como este crecimiento del blastocito, ¿no? Continúa y la trompa no lo puede albergar porque tiene un diámetro muy pequeño. A la séptima semana se llega a romper la trompa, dando lugar a una hemorragia interna. Es propio esto del embarazo ectópico, pero después ya lo van a ver cuando toque lo que es hemorragias de la primera mitad del embarazo. Acá pueden ver una imagen laparoscópica, como esta trompa hinchada, esta trompa izquierda, la cual se ha localizado el embarazo ectópico. Este es un embarazo ectópico complicado porque ya se puede sangre, ya se ha reventado parcialmente la trompa. Muchas veces son hallazgos ecográficos, ¿no? Porque nos llevan a hacer el diagnóstico de embarazos ectópicos, se evita que se llegue a romper la trompa, pero la mayor parte es la paciente que llega pues, con un choque hipovolémico, llega a emergencia, les va a referir que tiene amenorrea, ¿no? Y que más o menos a la sexta semana de repente va a sentir un fuerte dolor y la paciente se desmaya porque hay una pérdida de sangre más o menos importante. Repetimos, esta localización anómala de blastocitos se conoce como embarazo ectópico. En cuanto a lo que es la ovulación y implantación, haremos un pequeño repaso de lo que hemos mencionado anteriormente. Para que la implantación se produzca tiene que ser en un endometrio preparado por la progesterona, endometrio secretor, ¿cierto? La progesterona en los primeros momentos va a ser secretada por el cuerpo lúteo. Acá pueden ver lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Como la segmentación, que básicamente es el pasaje del cigoto por toda la trompa, y mediante fenómenos de mitosis, ¿no? se van multiplicando los blastocitos, ¿no? Ya en la época hormónula hay una diferenciación de la masa celular interna y externa, que mencionamos la masa celular interna daba lugar al embrioblasto y la masa externa al trophoblasto. Acá ya vemos un blastocito, ¿no? Que por introducción del líquido en el blastocito se forma pues el blastocito.
Entonces acá pueden ver una imagen con blastoncitos de una manera más clara. Al cuarto día post fecundación, la mórbula llega al útero y comienza a absorber fluido desde el exterior, mediante bombas de sodio, potasio, ATP pasa en la membrana luminal del cloroplasto y se come el blastocito, que tendría esta calidad, ¿no? La masa cerebral interna es el embrioblasto, el cloroplasto que está rodeando este blastocito. Al quinto día previo a la implantación, el blastocito se libera de la zona pelúcida. Decíamos que tiene que liberarse de la zona pelúcida para poder ingresar, ¿no?, al endometrio. Acá tiene una imagen microelectrónica donde se ve pues, el polo embrionario, ¿no?, y la zona distalmente opuesta también se conoce como polo embrionario. Este sería más o menos el blastocito, masa cerebral interna, que sería el cloroplasto. Acá, plenamente, en el sistema se puede ver cómo es el traslado del cigoto, el proceso de segmentación, mitosis, ¿no?, por toda la trompa, para llegar más o menos al sexto, séptimo día, donde se pierde la zona pelúcida, para la propicia de la implantación en el endometrio, ¿no?, que debe acá lo estoy implantando. Decíamos que debe ser un endometrio secretor o estacionario. Entonces la implantación, básicamente el blastocito, es el proceso por el cual se inserta el endometrio. Hay una ventana de implantación que es el periodo de luto receptivo para la implantación, que básicamente es el sexto a séptimo día post-fecundación, 20-24 días en el ciclo menstrual. Normalmente el blastocito se inserta en las paredes posterior, anterior o lateral del cuerpo uterino, se inserta en la parte de la orilla. Cuando el endometrio, cuando este blastocito se inserta en la parte de abajo, es una posibilidad, no en el cuello se visto desde la parte media, digamos, da lugar a la que después vamos a conocer como placenta previa. Bueno, eso ya lo vemos cuando hacemos placenta. Pero esta implantación tiene una fase de oposición, una fase de adhesión y una fase de invasión. Al momento de la implantación, la mucosa del útero se encuentra en la fase selectora proteína. Ustedes recordarán que el endometrio tiene tres capas: la superficial, la compacta, la esponjosa y la basal, donde están las bases de las células radicales del plazo. Entonces, tiene que estar presente una capa pregestacional para que este blastocito pueda ingresar y hacer alimentado, por así decirlo, por las glándulas endometriales. Pero para que este endometrio logre, ¿no?, recepcionar al blastocito, tiene que subir algunas modificaciones. Tiene que disminuir el glucocáliz. El glucocáliz es una proteína que cubre al endometrio, entonces disminuye el grosor, desaparece. Las microvellosidades se retardan, como pueden ver, se forman como pseudópodos, ¿no?, del endometrio, o microprotusiones, que por pinocitosis se interdigitan con las microvellosidades del citoplasma que están tentando al endometrio, como que se da la mano, ¿no? Y el blastocito debe perder la zona pelúcida. Decíamos que vamos en el quinto día el blastocito, para poder penetrar, ¿no?, y ponerse en contacto con el endometrio, tiene que perder la zona pelúcida. Ahora, para desintegrar, digamos, la mucosa endometrial, se va después de su básica muerte de enzima. El blastocito, el termicano, el proteoglicano, celestinas, integrinas, metaloproteinasas y proteínas. El blastocito de estas enzimas luego abrir el campo, ¿no?, y penetrar el endometrio. Acá pueden ver la fase de oposición, de adhesión y de invasión. Es importante que en esta invasión que hace el blastocito al endometrio, no puede ser una invasión descontrolada, ¿no? Las principales enzimas que producen esta integración del endometrio logran que penetre el blastocito son las metaloproteínas, sobre todo la 2 y la 9, ¿no?, que hacen que penetre. Pero igual el endometrio, ¿no?, para que esto no sea una invasión descontrolada, se llega a las famosas TIM, que son inhibidores de las metaloproteínas, ¿no? Es como una invasión controlada, decimos, ¿no? Ese sincito topolato que está penetrando hacia la zona endometrial, ¿no?, es limitada esa penetración por los famosos TIM, ¿no?, que limitan la penetración. Entonces la implantación comienza en el sexto día y culmina en el noveno día. Ya se ha implantado el endometrio, que pueden ver el sincito topolato, glándulas endometriales, el citoplasma y el blastocito. Este sincito topolato ya de etapas tempranas tiene una función hormonal, produce gonadotropina, estrógenos, progesterona, lactógenos, etc. Es por eso que las pruebas de embarazo pues,
de todo que estar en positiva, ¿no? Porque ya la familia está producida por el principio popular, etapa bien de todo, ¿no? Hablamos de momento de economía. Acá vamos a ver esquemáticamente cómo se van diferenciando, pues, ya una vez que la entrada del blastocisto, ¿no? En el día 7, acá se puede ver el blasto, ¿no? El epiblasto, pero el disco germinativo nominal, acá en la zona de la masa celular interna, se divide en dos componentes, el epiblasto y el hipoblasto, ¿no? Que básicamente es el disco germinativo nominal. Acá se ve el hipoblasto, básicamente, y esto sería pues, el blastocito. Al octavo día, en esta cavidad correspondiente al epiblasto, se forma una cavidad que es básicamente la cavidad coriónica, ¿no? Eso ocurre en el octavo día. En el noveno día esta cavidad coriónica es mucho más grande. En el sincito popular ya se pueden ver lagunas sincitiales y ya están, ¿no?, contactando con el endotelio materno, ¿no? El endotelio materno, ¿no? Y acá en el hipoblasto, en la parte inferior del hipoblasto, ya hay una primera migración celular, ¿no?, que va a cubrir el trofoplasto, y esta migración de este tejido se conoce como la membrana de Hevesy, ¿no? Acá hay un cable de fibrina que ya está cerrando el orificio por el cable entrada del blastocisto. Al día 10 y 11, básicamente ya se ve acá las lagunas sincitiales que se está formando en la circulación, ¿no?, entre el mal y pecho. Se ve el epiblasto con la cavidad coriónica, ¿no?, y se forma una nueva estructura que es el mesodermo extraembrionario, ¿no? Mesodermo extraembrionario. Esta cavidad que se llama blastocito ahora se conoce como saco primitivo, ¿no?, o saco primitivo. Al día 11 y 12, ¿no?, en este mesodermo extraembrionario que logra, ¿no?, cubrir todo el embrión, ¿no? Se puede ver que cubre todo el embrión. Acá se ve la membrana de Hevesy que anteriormente hemos mencionado y la cavidad coriónica. Día 11 y 12. Al día 12 y 13, en este mesodermo extraembrionario se forma una cavidad que se va a conocer como cavidad coriónica. Entonces ya tenemos básicamente la cavidad, básicamente lo que es la cavidad coriónica, ¿no? Este mesodermo extraembrionario se divide también en dos partes. Uno es el mesodermo somatopedular, que es la parte de abajo que está en contacto con el trofoplasto, y el esplasma pedular que va a estar en contacto con esta zona que es la cordillera. Entonces este es un proceso continuo, ¿no? Nos va tomando básicamente el desarrollo de lo que posiblemente va a ser la placenta y el desarrollo embrionario. Pero para que este fenómeno se produzca en el momento, en la etapa gestacional, debe de sufrir un proceso histológico llamado desigualización. Eso depende básicamente de estrógenos, progesterona, que son secretados por el cuerpo lúteo, y factores también secretados por el mismo blastocisto. ¿En qué consiste esta reacción desigual? Es como que el endometrio pues, no tiene que sufrir modificaciones para poder recepcionar el blastocisto que está invadiendo. Esta relación desigual consiste básicamente en que las células estromales de este endometrio se diferencian en grandes células inferiores, poligonales, con núcleos redondos, eurocromáticos que acumulan glucógeno, secretado por las glándulas endometriales. Están preparando el terreno para que este blastocisto se siga desarrollando. Durante la primera etapa del embarazo, las glándulas uterinas se agrandan y enrollan y luego se hacen más finas y aplanadas conforme el feto crece. Este fenómeno de visualización también tiene que ver, ¿no?, involucra cambios en la matriz extracelular e infiltración de linfocitos. Acá pueden ver básicamente el fenómeno de visualización de las tres clases de adhesiva que se encuentran en el desarrollo, ¿no?, inclusive también la formación placentaria. Hay una adhesiva basal que está en contacto básicamente con la zona de implantación, ¿no?, del blastocisto. Esa adhesiva que rodea también el complejo embrionario se conoce como adhesiva capsular, y la que cubre toda la superficie del útero como adhesiva parietal, ¿no? Al cuarto mes, tercer mes, cuarto mes, la adhesiva parietal y la capsular se juntan y oblitera toda la cavidad uterina. Y solo quedaría la adhesiva capsular, que junto con el corio formaría posteriormente la placenta, esta zona de acá. El desarrollo placental, como ustedes recordarán, básicamente tiene que ver con la etapa prelacunal, que vendría a ser el sexto, noveno día que ya hablamos anteriormente, como el sincito del corazón va
pequeños incisoides que se van poniendo en contacto con los arterios paternos. Una etapa lacunal, que es el que tenía 9 y 13, el desarrollo pituitario que después hablaremos, y la placenta madura. Más o menos al cuarto mes encontramos una placenta madura, como pueden ver acá, ¿no? Que tiene ciertas características, con su cordón umbilical, ¿no? Que va a tener 2 arterias y una vena. Durante la primera semana el embrión se nutre por difusión, etapa prelacunal, donde es importante, decíamos, la detección del glucógeno por parte de los glandos endoteliales. La circulación útero-placentaria propiamente dicha empieza en la segunda semana, noveno día, donde ya, ¿no?, los vasos, estas lagunas sinusoides del sincito autoblasto tienen contacto con los y hay endotelio materno, ya hay un intercambio, ¿no?, de sangre y nutrientes. En el periodo lacunal, como repito, es el día lacunal, se ven las lagunas del citoplasma, los chilos también, los capilares maternos se expanden y se fusionan con la que estaba mencionando. El concepto de nutrición histotrópica tiene que ver en los primeros momentos de lo que es el ingreso del blastocito, en el cual el blastocito se nutre básicamente por la absorción de glucógeno. Ya posteriormente la nutrición es hemotrópica, que tiene que ver con los capilares maternos, ¿no?, que se van a poner en contacto con los vasos del sincito autoblasto. A partir del día 13 comienzan a formarse las velocidades primarias, con proliferación del citoplasma e invasión del citoplasma. Acá pueden ver cómo el citoplasma invade el citoplasma y comienzan a formarse las famosas velocidades que posteriormente van a dar a la placenta, ¿no? Se conocen que hay 3 tipos de velocidades con la formación. En la formación se conocen, hay velocidades primarias, que están formadas básicamente, ¿no?, en los días 17 y 20, ¿no? Estas velocidades primarias están constituidas básicamente por el citoplasma por la parte externa y el citoplasma por la parte interna. Porque hay también el citoplasma del citoplasma. Velocidad primaria. Posteriormente, en los días 17 y 20, estas velocidades son invadidas por el mesodermo extramillonario que anteriormente mencionamos, ¿no? Acá es el citoplasma y el mesodermo extramillonario. Esto se conoce como velocidades secundarias, que aproximadamente se forman en los días 17 y 20. Posteriormente, estas velocidades son invadidas por vasos que van a estar localizados en este mesodermo extramillonario, ¿no? Se forman las famosas velocidades terciarias, que va a ser la forma última, ¿no?, para la formación de la placenta. Esto básicamente se produce al final de la tercera semana, ¿no? Es importante recordar que en este mesodermo embrionario, ¿no?, el citoplasma y el citoplasma, se encuentran varios tipos de células mesenquimales, fibroblastos, células musculares, pero están las famosas células de Popper, no sé si ustedes recordarán, que son básicamente macrófagos primitivos, acá tenemos células de Popper. La importancia de la misión de estas células es que últimamente se tiene mucho interés en estas células porque ustedes que tienen que ver con la tolerancia inmunológica. Como ustedes saben, la pregunta es por qué la madre no rechaza afectos, si 23 cromosomas son medios. Entonces, esta tolerancia inmunológica, reacciones inmunitarias, que tiene que ver mucho con las células de fosfato, ¿no?, como que producen evitan esa reacción inmunológica de la madre rechaza afectos, porque el feto de todas maneras funciona como una mujer, ¿no? Y como les repito, estas células han sido últimamente estudios muy estudiados en base a esa función que tienen. Serían las que evitan, ¿no?, el rechazo de meterse el feto por la madre. También tiene que ver con la mezclada. Dice que esta relación inmunológica, cuando no se realiza de la manera adecuada, podría ser otra de las consecuencias de la lactancia, que ustedes se van a realizar la hipertensión durante el embarazo y que muchas veces las primeras teorías, nadie sabe por qué algunos embarazados hacen hipertensión, ¿no?, tan grave que ellos pueden pasarse no solamente en la mano, sino en el pecho. Bueno, hacia el final de la cuarta semana las velocidades terciarias recubren todo el colon, como pueden ver, ¿no? El citoplasma avanza, sobrepasa el citoplasma y se abre los tejidos maternos tomando la cáscara citoplasma, ¿no? Durante el segundo mes, estas velocidades del lado meridional, estas velocidades están, ¿no?,
contrariamente a la zona de la placa basal, ¿no? Esta velocidad es de genera y se toma el famoso corio obrero, ¿no? Entonces, eso no ocurre que el lado acá de la placa basal, donde esta velocidad sigue creciendo y se conoce como corio frondoso. El corio frondoso con la fibra basal va a formar la placenta. Acá pueden ver algunas características de la placenta madura. Se dice que es un órgano transitorio, que va desde la implantación hasta el alumbramiento. Ustedes saben que la placenta se elimina en el periodo de alumbramiento, es decir, luego del periodo expulsivo, aproximadamente a los 30 minutos. Es un órgano que tiene vellosidades, que representamos son básicamente por velocidades terciarias. Es discoide, por la forma que tiene, es decidual, porque se ha formado básicamente en un momento del tipo decidual. Es hemocorial, porque la sangre materna entra en contacto con el citoplasma, ¿no? Como pueden ver acá, formándose la circulación pues, madre-feto. Y es corio-lactoidea, se fusiona el corio con la lactoides. La lactoides es un órgano importante de las aves, en los humanos no. Acá pueden ver nuevamente esto, como está acá la placa epitelial del citoplasma, el mesodermo extracelular. Es una velocidad terciaria formando la placenta. Las funciones de la placenta, la placenta tiene múltiples funciones. Una función es el intercambio de productos metabólicos y gaseosos entre la circulación materno-fetal, como el fenómeno de nutrición, respiración, excreción. También es